como río en mi ser. Tengo paz como río, tengo paz como río, tengo paz como río en mi ser. Soy feliz como río, soy feliz como río, soy feliz como río en mi ser. Soy feliz como río, soy feliz como río, soy feliz como río en mi ser. Tengo amor como río, tengo amor como río, tengo amor como río en mi ser. Tengo amor como río, tengo amor como río, tengo amor como río en mi ser. Ya soy feliz como río, tengo amor como río en mi ser, en mi ser. Ya tengo paz, soy feliz como río, tengo paz, soy feliz, tengo amor como río en mi ser, tengo amor como río en mi ser, tengo amor como río en mi ser. Buenas noches, mis amados. Una vez más aquí estamos listos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar sobre Primera de Juan capítulo 5, versículos 6 al 14, donde dice: Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. En una palabra, el evangelista Juan está hablando de Jesús y lo presenta como el testimonio que viene de Dios para presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Así que hablaremos sobre el testimonio del Hijo de Dios. Cuando vemos en la televisión y en el internet a todos esos predicadores modernos hablando de lo que es la vida cristiana, y hablando también de esas maravillas, que si tengo problemas se van a solucionar, recuerdo esto que Juan escribió para la iglesia de hoy.
porque aunque Juan escribió esta carta hace mucho, mucho tiempo, su mensaje es tan actual como si la acabase de escribir. Así que debemos de tener una perspectiva correcta de quién es Jesús, porque esto es de mucha importancia para nosotros, los creyentes. Y es tan importante que tenemos que compartirla tal como ella lo presenta. Así que el Señor es bueno con nosotros y nos permite comprender su palabra, su voluntad. Y la primera cosa que vamos a ver en esta ocasión es que, según Juan, Jesús vino con un propósito. Podemos decir que su venida no fue un asunto inventado, es una realidad. Y cuando vemos estos pasajes, vemos cómo el Señor tenía una finalidad para venir. Por eso dice el versículo 6, este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no solamente por agua, sino por agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que el Señor vino por algo. Seguramente el agua se refiere al bautismo. O sea, el Señor Jesús vino, nació y creció, y un día el Señor lo llamó para que empezara su ministerio. Lo vemos en el río Jordán junto a Juan el Bautista. Vemos la experiencia de Juan al bautizar al Señor Jesús y oímos las palabras de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en él me complazco. Así que ahí vemos pues que el propósito del Señor era cumplir con la voluntad de Dios. Y por supuesto, cuando hablamos de la sangre, hablamos de la muerte del Señor Jesucristo. Yo pienso que eso era lo que Juan el Bautista quería decirnos en figuras. Así que el ministerio del Señor Jesús comenzó con su propio bautismo en agua, en aquel río tan lleno de agua. Juan el Bautista lo bautizó ahí, lo zambulló, porque es la palabra correcta para bautismo, zambullir, así que lo zambulló. Pero después de ser bautizado y después de haber permanecido 40 días en el desierto orando, que esa es otra historia en la Biblia muy bonita, muy especial, algún día hablaremos de ello. Después de haber estado alejado de la gente por 40 días, él comenzó su ministerio. Y vemos cómo el Señor empezó a ir por todas partes, yendo de un lugar para otro, hablando del Señor, presentando el mensaje del Evangelio para que la gente fuese salva. Y vemos cómo el Señor hizo cosas sorprendentes, maravillosas, y cómo la gente le escuchaba con mucha atención, con mucho interés. También hubo personas que le rechazaron, no quisieron oír su voz ni una sola cosa, pero hubo otros hombres que se sorprendieron por lo que Jesús decía. Yo recuerdo la ocasión cuando el Señor Jesús está en el templo enseñando la palabra y los líderes religiosos enviaron soldados para interrumpir su prédica y llevarlo preso hasta donde estaban ellos ahí, y tardaron mucho.
Y cuando regresaron ante el llamado Sanedrín, que era la máxima autoridad religiosa en aquellos días, preguntaron, ¿qué pasó con lo que les pedimos? Y aquellos hombres dijeron, es que no pudimos, porque nadie ha hablado como Él ha hablado. Así que el Señor sorprendió a muchos, pero también es cierto que muchos le rechazaron. Así que el Señor Jesús vino con un propósito. Juan lo escribe en estas figuras que acabamos de leer en el versículo 6, y pues eso nos habla a nosotros que lo que el Señor nos ofrece fue un evangelio realmente completo, no le falta nada. Todo lo que vemos allí en el Nuevo Testamento es lo que Dios quería que supiéramos. La segunda cosa que vamos a ver lo vemos en el versículo 7 y en el versículo 8. Tal pareciera que es una continuación del versículo 6, porque habla de 3 testigos a favor de Jesús. Y es que para Juan era muy importante que los lectores de su carta lo comprendiesen quién era Jesús, y sobre todo una carta dirigida a una iglesia que no sabemos dónde se encontraba. Para Juan era muy importante que incluso la iglesia supiese qué es lo que había hecho. Si había entregado su corazón y su vida al Señor Jesucristo, que lo supiesen, que se convenciesen que no fue nada lejos de la realidad. Y por eso es que cita testigos. Ya 2 de ellos los mencionamos hace un rato en el versículo 6, pero ahora menciona uno más, que menciona que es el Espíritu, y nada más y nada menos que el Espíritu de Dios fortalece el mensaje de Jesucristo. Jesucristo vino, cumplió su misión, Él murió en la cruz del Calvario y Él sigue hablándole a la gente. ¿Y cómo es que el Señor le habla? A través del Espíritu de Dios. Es el que toca corazones, el que hace ver realidades. Él es el que hace comprender nuestra situación triste en la que nos encontramos cuando no tenemos a Cristo Jesús, y el Espíritu Santo nos da el deseo de buscar. Por eso, cuando veo esto, me pongo a pensar que a veces hay mucha gente que quiere más pruebas, quiere más evidencias para creer en el Señor Jesús. No se convencen con lo poco que pueda uno enseñarlos. Pero el discípulo amado Juan escribió en este pasaje todo del Señor Jesús. Así que el Señor te puede ayudar a ti a convencerte de las cosas que han hecho. Si un día hiciste una decisión por Cristo Jesús y escuchaste el llamado de Dios, le dijiste que sí, y quiero decirte que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Por eso necesitas la palabra para leerla, estudiarla, escudriñarla, complementar en un sentido lo que sabemos con más cosas que Dios quiere enseñarnos. Y el Espíritu Santo, siendo nuestro maestro, pues Él va a complementar lo que nos hace falta. Así Dios nos va a ayudar. La otra cosa que vemos en este pasaje es que la experiencia que tú has tenido en Cristo Jesús es muy valiosa ante los ojos del Señor. El evangelista cita estos testimonios que mencionamos para hablar de veras quién es el Señor Jesús. Pero queríamos decirle que la otra cosa que vemos en esta experiencia valiosa en el versículo 9 y versículo 11 es que dice ahí: si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Por decirlo de otra manera, yo te puedo hablar de Cristo Jesús. Si tú eres un creyente, puedes hablar de Cristo Jesús a otros que no lo son. Pero déjeme decirte que aun cuando hablemos
con palabras sencillas. El testimonio de Dios, como vimos en el versículo anterior, que el Espíritu Santo enseña, es superior. Así que cualquiera que confía en el Hijo de Dios tiene el testimonio de el Señor en su propia vida, y ese testimonio es de valor. Él nos ha dado vida eterna, y la vida eterna es un acto de Dios. No son cosas que nosotros conseguimos por nuestra propia fuerza. Es algo que Dios concede y nos da porque es su voluntad. Que Dios nos siga ayudando en considerar que lo que Dios ha puesto en nuestra vida es de mucho valor, y debemos de tenerlo como un tesoro, no para guardarse y olvidarse que lo hemos recibido, sino por el contrario, para compartirlo, para que otros más sepan esta buena nueva. Y finalmente, hablando del Señor Jesús, si Él es el Salvador, su nombre lo dice todo. Dice el versículo 12 al 14, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. El Señor nos ha dado algo realmente sorprendente, ya lo hemos dicho, la vida eterna. Esto es lo más valioso que podemos recibir. No es $1,000,000 de pesos, no es una casa en el mejor fraccionamiento, no es un carro de los más lujosos que puede haber. Lo que podemos recibir de valor en esta vida es la vida que viene de Dios. Por eso el vivir cada día para Él es confiar en que podemos recibir y podemos seguirlo recibiendo según lo pedimos, si está de acuerdo con la voluntad de Dios. No vamos a pedirle a Dios que nos conceda cosas que nos van a hacer daño, que nos puedan llenar de orgullo y hacernos olvidar su bondad. Siempre le pediremos cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, cosas que le agraden, cosas que sean una bendición para nuestra vida, pero también cosas que sean bendición para otros. Y el nombre de Jesús tiene realmente ese poder especial de veras considerarlo como lo mejor que podemos hacer. Cuando pedimos a Dios en el nombre de Jesús, estamos reconociendo que tenemos un Padre y que Él está pendiente de nuestras necesidades y que le podemos pedir en el nombre de Jesús, porque el mismo Señor Jesucristo dijo: y todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Y por supuesto, cuando decimos en el nombre del Señor, estamos hablando de que estar de acuerdo con la voluntad de Dios, estar de acuerdo con lo que Dios señala, porque no es usar el nombre de Jesús para pedir cualquier cosa, aún cosas que pudiesen causarnos daño. No, sino cosas que están de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ¿sabe una cosa? Jamás el Señor quiere causarnos daño. Si algún daño nos causa, muchas veces es por nuestro propio escogimiento y por nuestra propia rebeldía. Y si Dios está en todo, Él nos va a enseñar lecciones valiosas. Que Dios nos ayude en todo. Y como lo dijimos en otras ocasiones, como creyentes, estamos obligados por amor a Cristo a ponerlo en primer lugar en nuestra vida.
La pregunta ¿es Cristo el que está en el primer lugar en nuestra vida? Que Dios nos ayude. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque esta nos enseña y de veras nos da lecciones valiosas e importantes que debemos de considerar todos los días. Bendice a todos los que escuchan este mensaje. Bendice también a los que están enfermos, los que están en los distintos hospitales y clínicas recuperándose de su salud, como los que están en casa. Ayúdale, Señor, incluso a aquellos que por alguna razón no pueden sanar porque su malestar es grave. Pues por lo menos, Señor, fortalece sus corazones y sus espíritus y la de sus familiares para creer que todo está en tus manos, que todo está bajo tu control. Gracias, pues, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.